Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Caride Camacho. Soy la esposa del científico Mario Camacho. Hola. Estamos aquí para que el día de hoy mi esposo les haga un breve video explicativo acerca de lo que es el tema de la diabetes tipo uno y diabetes tipo 2. Y con base en todas sus preguntas, tengo aquí anotadas varias preguntas de personas que voy a mencionar sus nombres también, que nos han hecho favor de escribirnos. Y bueno, vamos a comenzar con ustedes. Bueno, pues el científico Mario Camacho, que ustedes ya lo Hola, ¿qué conocen. tal? Y bueno, pues adelante, Mario. Gracias, Cari. Bueno, pues para empezar, cuando hablamos de diabetes, se ha clasificado en dos tipos principales, ¿no? Se ha llamado tipo uno, que es normalmente pues, de un carácter autoinmune, que le da a personas en edad juvenil, y tipo 2 que, bueno, las dos son enfermedades metabólicas, es el síndrome metabólico tal cual, y realmente le da a personas en edad avanzada, pues ya mayores de 30 años, y pues está caracterizada por una gran cantidad de factores ambientales, ¿no? Bueno, teniendo la disposición hereditaria del paciente hacia desarrollar este síndrome metabólico, se complementa con una situación ambiental adversa, es decir, una mala dieta, no sé, contaminantes en el medio ambiente, estrés, etcétera, y pues se desarrolla ya lo que es la diabetes en general, que en general es un problema, pues ahora sí que del metabolismo, ¿no? Pues de la glucosa derivado de un problema en el manejo de la insulina, tanto su producción o como su metabolismo, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Cuál es la diferencia que existe entre la diabetes tipo uno y la diabetes tipo 2, Bueno, Mario? es lo que comentaba, una es de origen autoinmune, principalmente, lo que significa que el sistema inmune de alguna manera ataca y destruye las células beta de los islotes de Langerhans o ataca la insulina en sí y la neutraliza, por lo tanto el paciente requiere en muchos casos pues, la dependencia de insulina para poder subsanar las ansiedades metabólicas, ¿no? Porque simplemente no es insulina suficiente, que es la que media la entrada de la insulina media la entrada de la glucosa a las células, ¿no? Entonces, si no existe la adecuada cantidad, pues no tenemos esa entrada. Ujú. ¿Y qué recomendarías, Mario, para evitar llegar a la diabetes? ¿Tú crees Ok, que, lo dime, que pasa, bueno, volvemos a lo mismo, esta es una enfermedad que tiene un componente hereditario muy fuerte, es un síndrome metabólico, es decir, de que multigénico, es decir, que hay varios genes que tienen que tener una cierta configuración para que se den las condiciones de la diabetes, ¿no? Pues las personas que tienen esta herencia, pues obviamente tienen una predisposición, o sea, una mayor probabilidad de desarrollar durante su vida. El problema que hay es que, bueno, todas las enfermedades tienen un componente también hereditario y un componente ambiental. El problema que hay con los diabéticos muchas veces es que el componente ambiental, este, pues, favorece el desarrollo de este síndrome metabólico, ¿no? O sea, una mala dieta, falta de ejercicio, etcétera, pues van a hacer que normalmente el nivel de azúcar en sangre se mantenga alto porque esta no ingresa. Primero porque tenemos un ingreso, una ingesta muy alta de la misma y esta pues, no ingresa realmente a las células para ser procesada de una manera eficiente. Entonces, pues bueno, hay esencia de cada una de problemas, ¿no? Pues al las células no tener la glucosa dentro, ujú, pues ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, empiezan a utilizar las proteínas, o sea, generar proteinuria, etcétera. Tienen bastantes complicaciones. Ahora, hay muchos tipos de desarrollo de la diabetes, ¿no? Hay pacientes que inicialmente son diagnosticados como de tipo 2. ¿Por qué? Por la edad en que la desarrollan. Sin embargo, presentan anticuerpos ante islotes de Langerhans o ante insulina o ante células beta. Entonces, podemos considerar que es una enfermedad pues, que también es autoinmune. Entonces, es la LADA, ¿no? De los adultos, así le llaman, donde pues empezamos a tener también. ay, perdón, una disculpa, se nos cortó la transmisión.
estábamos hablando sobre diabetes. Quiero agradecer también a todas las personas que compartieron la primera parte de este video. Muchas gracias a todos. Saludos también a Ingrid, saludos a Mario, saludos también a Nayeli Médano. Muchas gracias. Y bueno, continuamos, por favor, Mario. Un saludo a Rubén también, que se nos está uniendo a la transmisión. Por favor, continúa explicándonos, si pudiéramos recapitular un poquito. Sí, bueno, hablamos de la diferencia de lo que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿no? Donde si bien las dos son una enfermedad multigénica que tiene que ver con pues así que el manejo de la insulina y el metabolismo de la glucosa. En un caso, en el caso de diabetes tipo 1, normalmente hay personas que, normalmente da personas en edad temprana y es de carácter autoinmune principalmente, significa que el sistema inmune de alguna forma está destruyendo las células que producen insulina o está neutralizando la insulina con anticuerpos específicos contra ella, ¿no? También tenemos el caso de la diabetes tipo 2, que normalmente es de personas ya adultas, personas que pues, pasaron ya de 30 años, y este síndrome multigénico, metabólico, pues finalmente se desarrolla pues porque se combinan tanto una predisposición que es de naturaleza hereditaria, o sea, cuestión genética que heredamos de nuestros padres, una predisposición, junto con factores ambientales, es decir, que tienen que ver con el entorno en que vivimos, que son desde pues, exposición a diferentes cosas hasta hábitos de vida. Principalmente en la diabetes son hábitos de vida, especialmente en la ingesta de alimentos, ¿no? Las características de los diferentes alimentos, pues, pues luego no son los adecuados para el correcto manejo de un diabético, ¿no? Sí. Entonces, la dieta, la falta de ejercicio, la vida sedentaria, el engordar, sin tener una actividad adecuada, pues termina afectando al organismo, que pues empieza a desarrollar ya esta enfermedad con los años, ¿no? Ahora bien, también existe ya, se ha detectado una gran cantidad, creciente cantidad de casos de personas adultas que inicialmente son diagnosticadas como personas diabéticas de tipo 2, sin embargo, o sea, diabetes mellitus. Sin embargo, cuando se hace una prueba de determinación de anticuerpos, se detecta que también tienen un problema autoinmune. Entonces empieza a verse una clasificación nueva donde se habla ya le dicen LADA, ¿no? Son los adultos, personas de edad avanzada, que desarrollan un problema precisamente mixto, ¿no? En ese sentido, en donde pues también hay un problema autoinmune, ¿no? Aunque inicialmente se ha detectado solo como metabólico. Entonces, ahorita nosotros lo que le vamos a tratar de explicar es desde el punto de vista celular, que es lo que hay que hacer, que es lo que nos interesa. Sí, mucha gente, tenemos más de 150 personas que han escrito para preguntar cómo es que hacemos la regeneración, bueno, hacemos mucha gente, ¿verdad? Hace la regeneración del páncreas con el especialista Zavala, el doctor Jorge Zavala Jaramillo, que lleva muchos años colaborando con nosotros y quieren saber un poco cómo es el tratamiento, cómo es el procedimiento, cómo se logra la regeneración del páncreas y qué resultados puede tener, o sea, qué puede esperar la gente. Todo eso quieren saber. Bueno, para empezar, sin tratando de ser lo más conciso y breve, pues bueno, obviamente, como ya les comenté, aquí el problema es de que las células que están produciendo la insulina, que son las beta, que están en los islotes de láncteas en el páncreas, estas células pues empiezan o a morir o a producir una cantidad no suficiente de insulina o una insulina que podemos llamar no tan afín, ¿no? a los receptores en membrana que permiten la formación del complejo que favorece la entrada a la glucosa a las células, ¿no? Entonces, hay varias causas, por así decirlo, ¿no? Entonces, a nivel celular, nuestra estrategia principal pues tiene que ir en dos caminos. Primero, identificar cuál es el problema en sí.
Si tenemos un caso solamente de diabetes tipo 2, donde simplemente no, ya las células que hay, pues se han perdido esa población por el esfuerzo, el desgaste que implica el ser un diabético, ¿no? Con una alta producción de una gran cantidad de insulina, hasta que finalmente se depleta la población, o sea, se pierde. Entonces tenemos que recuperar esa población, ¿no? En el caso de que tengamos un problema autoinmune, pues entonces ahí también tenemos que hacer un paso complementario, que es hacer una inmunomodulación, o sea, tratar el problema para que el organismo ya no ataque directamente a las células pancreáticas o a la insulina producida, ¿no? Entonces, en algunos casos es factible, en otros casos no se puede. Todo eso depende de los estudios previos que se hagan y del estudio del avance del caso, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es normalmente tomamos una muestra de médula ósea del paciente, médula ósea del esternón, por la plástica ilíaca, que es el hueso más grande, donde tenemos todavía una buena calidad de material celular, por así decirlo, y de ahí esta muestra de ese aspirado de médula ósea que realiza el doctor Zavala. De ahí nosotros en el laboratorio pues hacemos un aislamiento de las células troncales del linaje mesenquimal que se encuentran en la médula ósea. Estas células, bueno, pues se seleccionan después en un cultivo para ver que solamente forman colonias y se van recolectando las mismas y se hace un proceso para hacer un proceso de expansión para tener una cantidad adecuada. No podemos expandir al libitum, o sea, continuamente, siempre hay un límite. Bueno, pero expandemos las células y después hacemos un proceso de transdiferenciación, es decir, dedicamos a las células en un cultivo con un medio adecuado y con factores de crecimiento indicado, qué tipo de célula queremos que se desarrolle. Una vez que nosotros determinamos que la célula ya tiene el compromiso, pero todavía no tiene la forma final, el fenotipo final, se hace una aplicación de las mismas por cateterismo para llegar a la zona más cercana al páncreas, ¿no? Y ahí es donde se sueltan las células, ahí es donde se depositan. Como ya son células que tienen ya el compromiso con el tipo celular que buscamos, normalmente un alto porcentaje de las mismas son capturadas en el páncreas para dejar el mismo, ¿no? Este método de hacerlo de una forma directa resulta que es 4 veces más eficiente que un método en donde solamente se aplican las células de forma intravenosa. Entonces, esa es una de las cosas importantes, ¿no?, a tomar en cuenta. Tengo varias preguntas ahorita ya, Mario. La primera es, cuando te refieres a que hay que hacer una inmunomodulación, Sí. Inmunomodulación. ¿Te refieres a las personas que padecen la diabetes tipo 1 o también puede haber personas que padecen diabetes tipo 2 con esa característica? Obviamente las personas tipo 1 por definición pues es el clon autoinmune, ¿no? Entonces ahí es las que hay que trabajar más. Ahora, en algunos casos se requiere hacer una abrasión de médula y eso ya es en casos complicados. En esos casos donde tenemos esa situación, entonces por la complicación que genera y los efectos secundarios y los riesgos que implica el procedimiento, pues es preferible que el paciente mantenga su calidad de vida usando ahora sí que los medicamentos a su disposición y llevándolo así. Porque para poder realmente eliminar esta respuesta autoinmune tenemos que eliminar todas las células que están produciendo los anticuerpos estas estructuras pancreáticas o la insulina, y para eso pues habría que eliminar pues así que con quimioterapia y radioterapia pues la médula ósea del paciente y meter una nueva. Entonces eso es un tipo común, sí, un tratamiento tipo leucemia, y eso realmente no solo es costoso, es muy traumático, muy exigente al paciente. Entonces hay que evaluar muy bien si el paciente sí va a responder a un tratamiento de inmunomodulación que no requiera llegar a esos extremos. Tan agresivos.
Exactamente, entonces, porque es lo que hay que valorar realmente, ¿sí? ¿Qué es lo mejor para el paciente? El equipo de trabajo que se ha desarrollado, que está compuesto por varios médicos, entre ellos, como has comentado, el doctor Zavala, pues tenemos como primera guía siempre tratar, pues bueno, de trato al paciente, pues no hacer daño, ¿no? Entonces, si los riesgos superan las posibles ventajas, pues bueno, hay que comentar al paciente y hay que hacer una recomendación basada en esa situación. Entonces, normalmente, pero ahora hablemos de otro tipo de problemas, como ejemplo, esto que está surgiendo mucho de que llaman resistencia a insulina, hay muchos nuevos términos que los médicos están buscando para describir una serie de cosas que están viendo que no cuadran exactamente dentro de la clasificación típica de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, para eso, pues, se está realizando procesos de inmunomodulación. ¿Qué significa la inmunomodulación? Bueno, pues buscar que el organismo deje de ser como blanco a las células que ahorita que he mencionado, las células beta-lácteas o a la insulina. En algunos casos eso se puede hacer utilizando las mismas células del paciente, ¿no? O sea, pero, y es un proceso largo que toma tiempo, es casi volver a educar al sistema inmune para que haga o no haga ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero hemos tenido resultados interesantes, ¿no? En ese sentido. Ahora, en el caso no sé, Inmunomodulación, sí. Ahora, hay otra pregunta muy común que hace muchísima gente que nos escribe ahora que estamos comunicándoles que regenerando el páncreas, eh, su páncreas puede tener un buen funcionamiento y muchos se pueden llegar a olvidar hasta del síndrome de la diabetes, bueno, muchos, que puede ser la gran mayoría. Pero, por favor, ¿podríamos explicarnos ese aspecto? Porque muchísima gente está interesada en saberlo. Por favor, lo de la regeneración sí, del ok, páncreas. ¿cómo funciona? Como estaba comentando, nosotros tomamos las células, las volvemos, las preparamos en el laboratorio y las aplicamos de la forma más cercana al órgano blanco, en este caso es el páncreas. El proceso es de que estas células se van gradualmente integrando al tejido y van sustituyendo el mismo. Para que todo esto funcione, no solamente se aplica a las células, ¿no? Hay que hacer una serie de terapias complementarias y hay que tener un régimen, ¿no? Un régimen adecuado, ¿no? O sea, una nutrición adecuada. Hay unas terapias que permitan eliminar las células que se encuentran ya en muy mal estado y al eliminarlas permitir que las células nuevas que todavía se producen y más con la estimulación que vamos a hacer, porque el proceso no solamente es induce células que ya hemos trabajado en el mismo organismo, sino también de alguna forma estimula las que están en el lugar a que trabajen también, es parte del proceso. Igual en el proceso de inmunomodulación también estimula en muchos casos la producción de la generación de nuevas células y su movilización. Y en algunos casos también, dependiendo del tipo de células que usemos y el procedimiento que se aplique, estimulamos también la degradación del tejido, ¿no? De cierta forma. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer para regenerar, como les comento, es utilizar las propias células, con células cultivadas para ser precursores pancreáticos, algunas para hacer células se mantienen en un estado más primitivo para hacer que sí, porque se ha visto que funcionan como auxiliares, como helpers en el proceso, y también utilizamos células del sistema inmune para hacer el proceso de inmunomodulación. Pues todo eso conjuntamente con una dieta adecuada, como comento, a lo mejor alguna terapia no se puede ser una terapia de estrés oxidativo, que nos permite ir eliminando las células que se encuentran en mal estado, pues podemos llegar a tener resultados bastante interesantes con los pacientes, ¿no? Tenemos pacientes que logran abatir y llegar a niveles de control manteniendo esta dieta, manteniendo su dieta, y una vez con los pacientes niveles de control, las células al ser aplicadas pues regeneran el tejido y se elimina la dependencia de insulina,
se reduce en muchos casos el uso de metformina u otro tipo de medicamentos que auxilian para el ingreso de la insulina dentro de la célula, y eso pues, repercute en una mucho mejor calidad de vida y un mayor capacidad del paciente de tener control sobre su propia salud y sobre su propio equilibrio metabólico, ¿no? Entonces, esa es muy importante, es nuestra meta real, ¿no? O sea, obviamente, un paciente, como les digo, un paciente diabético tiene una enfermedad multigénica, o sea, está en muchos genes y es un síndrome metabólico. Y lo que debemos lograr aquí es un control contra del nivel de azúcar en sangre para lograr de esa manera una calidad de vida normal, adecuada. Y con un páncreas más sano. Y obviamente un páncreas que sostenga esta situación, evitando nosotros el uso de medicamentos, porque a la larga los efectos secundarios de los medicamentos, aún los más benignos, pues empiezan a notarse, ¿no? Empiezan a ser notables. Otra de las cuestiones que principalmente es difícil con un diabético es de que cuando tenemos un alto nivel de azúcar, de alguna forma las células troncales, las células madre que tenemos en todos nuestros tejidos, en todos los diferentes tejidos, pues pierden su plasticidad, o sea, se arrestan en un estado de golosura, ¿no? Donde no necesitan desarrollarse más allá. Entonces, el resultado concreto es de que pues, en el proceso normal de mantenimiento de los tejidos, pues no se da, simplemente no se da. Una pregunta también, por ejemplo, para los pacientes que se regeneran el páncreas, ¿verdad que no pueden volver a tener una vida de que agarran y se comen una caja de chocolates completa? Bueno, pueden hacerlo y van a volver a destruir su páncreas. O sea, lo que estamos haciendo aquí es regenerar el estado normal. Obviamente el paciente ya sabe que llegó a esa situación, como les digo, porque no manejó adecuadamente los componentes ambientales relacionados con la enfermedad. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es darle una segunda oportunidad al paciente para que le pueda hacer, así que ya sabiendo las consecuencias, pueda hacer un control adecuado de sus hábitos y junto con pues, las terapias que hemos comentado, pues llevar una calidad de vida adecuada, ¿no? Sería como un erase and rewind. Exactamente. Aún en caso, y eso también quiero insistir, aún en caso de que podamos, que eso también ya se está pudiendo, pero que podamos ya a nivel clínico generar un páncreas completo y con las células del mismo paciente y ingresarlo, como es una enfermedad multigénica, es decir, que está en muchos genes y en todo el organismo, eventualmente, si se mantienen esos hábitos negativos, pues vamos a tener otra vez una situación muy similar, ¿no? Y más cuando ya hay una edad avanzada, donde el cuerpo, como te repito, pues no tiene la capacidad de mantenimiento que tiene un cuerpo joven, es decir, no hay suficientes células madre en los diferentes tejidos para regenerar adecuadamente esos mismos tejidos. Uno de los que, como comentaba hace rato, uno de los problemas principales es que al arrestarse las células no regeneran los tejidos que deben regenerar, pues se van generando, pues así que deterioro en muchos tejidos, ¿no? Entre ellos, bueno, están todas las neuropatías, que son los principales problemas que la gente ve, sí. La retinopatía, donde, por ejemplo, que la retina se empieza a perder la visión, y no solo eso, la cicatrización en diferentes extremidades, en todos los tejidos. Y pues tenemos los casos más comunes, es el que tenemos, es el diabético, ¿no? Con las consecuencias que tiene, que llevan a la amputación. Y bueno, finalmente la sobrevida de una persona que vive una amputación son 2 años en promedio, 2 años y medio en que se amputa la otra pierna y otros 2 años tanto en que muere, ¿no? Eso es triste. Pero otro problema muy grave, como dices, es el renal, ¿no? O sea, la insuficiencia renal, ¿no? Al no regenerarse adecuadamente los tejidos del riñón, pues se va acumulando gradualmente un daño, una insuficiencia crónica en el riñón, y pues tenemos 5 niveles, y bueno, pues ya cuando llegamos al nivel 5, pues ya estamos esperando prácticamente la muerte de la persona, ¿no? Entonces, personas a partir del nivel 4, algunos al nivel 3 empiezan con diálisis, con todo el sufrimiento que esto implica, el dolor, etcétera, ¿no? Entonces, queremos evitar eso. Estos procedimientos son precisamente para llegar y evitar eso. ¿Qué pasa cuando ya tenemos un daño? Primero hay que regenerar el páncreas. Primero hay que solucionar el problema de base para después pasar a resolucionar pues, el daño que ya hubo con el riñón, en retina, etcétera, ¿no? Mientras mantengamos ese nivel alto, ese nivel metabólico
bueno, ¿cómo se llama? Homeostasis errada, fuera del estado ideal, pues el paciente no va a regenerar los tejidos adecuadamente, aunque uno, lo vuelvo lo mismo, las células van a llegar y van a reconstruir un tejido, no van a solucionar el problema de base, no lo van a solucionar porque no es lo que hacen. Pero lo que tenemos que solucionar el problema de base pues, es con otras técnicas, que es lo que estamos hablando. Pero entonces ya las células pueden, ya al regenerar el tejido, ya entonces pueden hacer su función y volvemos a tener una homeostasis adecuada, o sea, un equilibrio en el organismo que repercute en una calidad de vida adecuada, ¿no? Claro. Tengo una pregunta que te voy a hacer, tal vez suene tonta, pero para mí es algo básico que debemos compartir con todos nuestros amigos y seguidores. Eh, en el caso de son dos preguntas, pero la primera es, las células que utilizas, por supuesto que son pancreáticas, son las que tú separas Bueno, y son pancreáticas, porque no vas a poner unas células generales que son como de ojos o así, o sea, tienen que ser específicas, ¿no? sí, no, lo que se hace es que se toman o sea, la médula ósea, repito, y en la médula ósea es pues, donde se genera Aquí, el esternón. bueno, el esternón, en este dentro de cualquier huesito. hueso hay médula ósea, ¿no? Okay. Sin embargo, obviamente de esternón y de cresta ilíaca es donde se nos facilita más tomarla, ¿no? Pero nosotros al tener esta muestra, ahí vamos a encontrar varios tipos de células más, estromales, de varios linajes, es decir, de varias líneas, por decirlo, de varios tipos, ¿no? Uno pues, es el linaje que nos interesa en mesenquimal, que se refiere a los tejidos que deben del mesénquima, y que nosotros podemos utilizar para generar una gran cantidad de diferentes tejidos, entonces el neuronal, el epitelial, el muscular, etcétera, ¿no? Entonces es un tipo de célula bastante primitiva dentro, de hecho, bueno, hay más primitivas todavía, hay muchos tipos de células madre, ¿no? O sea, pero bueno, en este caso las que hablamos son mesenquimales, y de ahí nosotros podemos obtener, por medio del cultivo, una compromiso, o sea, para el tipo de célula de los isótopos pancreáticos, ¿sí? Específicamente. Eso es lo que buscamos. Entonces, los que vamos a aplicar son células que ya están inducidas para ello. Y es un cultivo, exacto, es un cultivo que tarda algunas semanas. A diferencia, bueno, si uno mete células no prediferenciadas, no comprometidas con el tipo que buscamos, siempre la cantidad de células que llegan ahí es mucho menor. Normalmente, como todos los tejidos en una persona con estas características, normalmente todos los tejidos tienen una necesidad de un mantenimiento adecuado y van a tratar de reclutar células también. O sea, va a haber, hay señales químicas, o sea, el estroma de liver factor tipo 1 es uno de los ¿cómo se llama? Elementos que estimulan el reclutamiento de las células. Entonces, todos los tejidos que están dañados los van a hacer. Pues una persona de edad, pues todos van a jalar. Sí, entonces, ojos, se van a todos lados. Y aparte, muchas veces, aún cuando se ha visto que se reclutan células no diferenciadas, normalmente se van a otro tipo, a células auxiliares, ¿no? Tipos de células. No llegan a donde deben no llegan en la cantidad que deben llegar. Eso me recuerda como las promociones que he visto mucho en Facebook y en otros lugares de te ponemos células al 2x1 y además no sabes ni siquiera qué tipo de células son. El problema que hay ahí es de que, como estás comentando, las ponen en la avenida. Cuando tú tienes células generales, o sea, las células obtenidas, no, entonces lo que hacen eso son células de placenta, de cordón umbilical. Son células de animales en algunos casos. Son células que se obtienen, o defectos de animales, de varias fuentes. Son células que presumen las personas que las están manejando que van a funcionar para cualquier cosa. Que te van a regenerar hasta el páncreas, los ojos, todo, ¿no? Aquí el problema que hay es que todavía no hay muchas pruebas que puedan hacernos una caracterización de todas las posibles, descompleto de las células con respecto a todos los posibles riesgos que pueda haber. Todavía descubrimos a cada rato nuevos virus, nuevas cosas, ¿no? Entonces, cuando usamos unas células de un donante es porque no hay alternativa. Sí. Cuando no hay otra situación, y hay que hacer un estudio muy minucioso. Entre ellos, pues, cuando las células de placenta y de cordón umbilical todavía no tienen bien madurado
no tienen los marcadores relativos a sistemas de histocompatibilidad, especialmente la tipo 1 no los tienen. Entonces, por eso es que es más fácil encontrar compatibilidad, pero hay que hacer pruebas de compatibilidad. Histocompatibilidad Sí, de alta resolución. sí, claro, ese es lo lógico, Y correcto. luego son Que las nadie células, hace, no lo claro hacen, los que no. venden esto no lo hacen, Claro esto que se no hace. saben de esto. Eso se tiene que hacer para estar seguros de que la célula no va a ser rechazada por el sistema inmune. Así es. ¿Qué pasaría que las células fueran rechazadas por el sistema Y eso es inmune? algo que personas que han recibido este tipo de tratamientos lo han sentido. Como son muy poca cantidad de células, lo que pasa es que hay el cuerpo, si es que son ahora sí que reconocidas como ajenas, va a destruirlas, va a generar un proceso inflamatorio, como una infección. Y si son poca la cantidad, que normalmente lo que pasa, pues va a pasar, ¿no? Simplemente la persona va a tener alguna reacción febril o algo y Y en el peor de los casos, en el peor de los casos, si la pasó en Los cantidad de Ángeles células hace es poco, muy alta, lo que puedes tener es un proceso inflamatorio muy fuerte, puedes tener una reacción, un choque anafiláctico y llegar hasta la muerte. O sea, Ese es todo el eso. problema. Entonces, es peligroso utilizar células sin saber realmente de qué estamos hablando. Claro. Aquí, por eso es que la estrategia que seguimos es usar células de la propia persona. Aquí Ujú. no tenemos el riesgo de que esas células, bueno, de dónde vienen, qué son, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, en caso que no se puedan de la propia persona, nosotros tenemos que hacer un estudio de histocompatibilidad para encontrar las células ideales en un banco, ¿no? Y eso... Y esas células tú las programas y las preparas les das una caracterización. Ese mismo proceso, una vez que lo hemos identificado, pues se hace igual cultivos, se hace la transcripción, etcétera. Pero no es fácil encontrarlas, no hay disponibles tan fácil sitios donde hay, o sea, no es como el supermercado que a ver, deme dos de esta característica, ¿no? Pues, todavía no existen esos en México y en muchos lados del mundo, bancos que tengan un volumen, un costo adecuado. Lo que hay y ha pululado en muchos lados, desde Estados Unidos, México, en todos lados, pues es la venta de células obtenidas de placenta o de cordón umbilical, o sea, de Wharton jelly, o de todos tejidos de desecho del neonato, ¿no? De ahí se han obtenido y se están utilizando con muy variados resultados, obviamente, porque no saben, pues lo mismo, no sabe qué se está utilizando. A veces le pega bien, a veces le pega mal, a veces no pasa nada. ¿Y qué pasa cuando le sacan la sangre periférica? Me refiero al sistema, o la sangre de aquí, que son las famosas células mononucleares. Bueno, cuando sacan la sangre periférica, hay es varios... un PRP. No, es diferente. O sea, el PRP es un plasma rico en plaquetas. Se saca igual sangre periférica, pero nada más se eliminan todas las células excepto el plasma. Con plaquetas. Igual se afectan las plaquetas y se concentran. Debe haber una concentración mínima por mililitro para poder tener un efecto catalítico, anabólico, en los tejidos. Si nosotros utilizamos células leucocitos junto con las plaquetas, tenemos un efecto catabólico, o sea, con un proceso inflamatorio y todo. Entonces hay que saber diferenciar los tipos o sea, es la misma célula, es la misma, sí, exacto, pero es la misma sangre y de ahí extraes células, depende de cómo las extraes y cómo las mezcles al reinyectarlas, vas a tener un efecto u otro, ¿no? Entonces son cosas que hay que tener cuidado. Y la diferencia entonces con las mononucleicas. Las mononucleares, cuando hablas de mononucleares significa que tienen un solo núcleo, un solo núcleo. Normalmente en la sangre solamente hay un tipo de células mononucleares, que son las leucocitos y células del sistema inmune, porque tanto las plaquetas como los eritrocitos ya no tienen, ¿cómo se llama? Núcleo, ¿no? Ok, y por ejemplo, con respecto a lo que we are in a transmission, live transmission. Yeah. So. Look, you look so good on there. Oh, thank you. Look at you. Tenemos visitantes. Muy bonita. Gracias. Bueno, retomando el tema, las mononucleicas, yo creo que vamos a tener que
cortar la transmisión. Si quieres, luego hablamos ya Después seguimos hablando de las mononucleicas. Porque realmente no, ya salimos del tema. Claro. Y resumiendo un poco, es la diabetes, los resultados que vamos a esperar es una regeneración de la capacidad del páncreas y por lo tanto tenemos otra vez la oportunidad de un buen manejo de los hábitos de vida para mantener una calidad de vida normal. Para finalizar nada más, mucha gente también pregunta de los costos. Yo les comento que varían con base en el grado de afectación que tiene el paciente diabético y además los procesos que son altamente costosos para poder hacer los cultivos por los insumos, que es lo que yo les explico a todos. Si quiere puede azotar más las puertas. Aquí la cuestión es muy sencilla, ¿no? Cada paciente es diferente. Y cada paciente requiere una diferente batería de tratamientos y cantidad de aplicaciones. Todo depende de su grado de avance. Pues cada caso hay que analizar de forma diferente y nosotros damos un presupuesto que incluye todo el proceso mínimo que consideramos puede estimular al paciente. Con la salvedad de que en algunos casos se requiere tal vez un procedimiento extra, ¿no? Entonces, pero nosotros lo que hacemos como paquete de costo incluye todo lo necesario para tener la posibilidad de que se logre una regeneración con lo mínimo posible de tratamiento, de procedimientos. Ok, bueno, nos tenemos que despedir. No nos vamos porque queramos. Esto fue un video explicativo para que ustedes tengan un panorama más amplio. Somos un grupo de personas en investigación seria, esto es ciencia aplicada. No tenemos 2x1, no hacemos promoción del Día de la Belleza, de la Madre. Esto es ciencia aplicada. El investigador biomédico básico tiene más de 13 años investigando con células madre, es especialista en trabajar con células madre. Entonces, hoy tuvimos el tema de la diabetes y están pidiendo nervio óptico. Saludos a todos los que nos acompañaron. ¿Y algo más que quieras agregar, Mario, por favor? No, bueno, la idea es dar este tipo de pláticas informativas, aunque no podemos abundar a todos los detalles, porque son temas demasiado amplios, por lo menos dar una explicación general sobre qué es lo que se hace y qué expectativas podemos tener, ¿no? Sobre esto, ¿no? Incluso cada caso, como siempre les explicamos a todos ustedes, cada caso es completamente diferente. Entonces, cada organismo es un propio mundo, ¿no? Así por eso hay que evaluar la historia clínica de cada paciente y evaluarlo al paciente directamente antes de poder determinar realmente qué es lo que va a proceder a hacer y qué es lo que el tratamiento o protocolos recomendados al mismo, ¿no? Bueno, pues esto fue todo por hoy. Saludos a todos, saludos Nayeli, Ingrid, Ali, Dali, Daji, Rubén, Verónica Ortiz, Mara, Gaby Zúñiga, a todos los que son muchísimos, que gracias, que nos están acompañando con esta transmisión y procuraremos hacer otra sesión informativa próximamente y sin gringos que nos interrumpan. Ok, bueno, pues gracias Mario, Nada. eres un amor y bueno, pues te deseamos un buen viaje a México. Saludos desde Las Vegas, Nevada, en donde nos encontramos en este momento. Bye bye. Bye bye.